Estudiar e intentar reproducir el comportamiento inteligente requiere necesariamente ver estudios o ver desarrollos que hemos tenido desde la psicología, desde la informática, desde la filosofía de la mente, desde las neurociencias, desde la ingeniería. Es decir, que voy a necesitar combinar conocimientos de muchas disciplinas porque un sistema inteligente es tremendamente complejo y no es algo que yo pueda abordar o que pueda estudiar solo desde un aspecto y concreto y desde ahí lo pueda entender. No ocurre así, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Entonces, en principio yo el enfoque que voy a seguir ahora en el resto de la sesión es el enfoque que se conoce como de neurociencia cognitiva. Entonces, la neurociencia cognitiva es un área multidisciplinar que combina esas tres disciplinas que veis en pantalla. La inteligencia artificial, que vendría por parte de la informática y de la ingeniería. La psicología y concretamente más la psicología cognitiva, ¿no? Que se ocupa de comprender cómo la mente humana o la de otras especies realiza el procesamiento de la información, lo que llamaríamos sistemas cognitivos, que son sistemas, bien sean biológicos o de otro tipo, que obtienen datos de su entorno. Por ejemplo, los humanos obtenemos datos, obtenemos conocimiento, bueno, tenemos, digamos mejor que obtenemos datos en crudo. Cuando digo en crudo me refiero a que no están todavía cocinados, a que es simplemente estímulos que hay a nuestro alrededor. Y lo que es capaz de hacer un sistema cognitivo, como un humano, es convertir ese dato en información útil y posteriormente en un conocimiento que me permite desarrollar ese comportamiento inteligente en última instancia. Es decir, que los humanos, ¿vale? Que es el ejemplo que más claramente nos viene a todos a la mente, nuestra propia especie, ¿no? Es el ejemplo que claramente nos viene de inteligencia. Somos una especie de bichos informávoros o informívoros que llaman, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aparte de nutrirnos con alimentos, ¿no? Con comida para nuestro metabolismo, también tenemos un sistema nervioso y ahí entra esta pata de la neurociencia, ¿no? Tenemos un sistema nervioso que se alimenta de datos, se alimenta de estímulos, se alimenta de la información que obtiene de su entorno y con esa información construye un conocimiento. Y el tener un conocimiento del medio, el darle sentido a lo que está ocurriendo, es lo que permite que un ser humano, que es el ejemplo que estamos viendo inicialmente, pueda desarrollar un comportamiento adaptado, un comportamiento inteligente, ¿no? Entonces ya veis que estoy aprovechando esta introducción para daros ya cierta definición de lo que es la inteligencia, ¿no? También habría que decir aquí que no hay una definición consensuada o única de lo que es la inteligencia. La inteligencia es un fenómeno tan complejo que nadie se ha puesto de acuerdo del todo en decir qué es. Entonces, como que todos intuitivamente sabemos de qué va, sabemos lo que es la inteligencia, pero a nivel más riguroso y académico es complicado tener una definición que satisfaga a todo el mundo. De todas formas, ahora veremos algunas que son útiles, ¿no? Y que nos sirven. Bueno, entonces fijaos, un poquillo a nivel... Bueno, no vamos a hacer un repaso histórico profundo, pero hombre, sí nos viene bien entender de qué va esto de la inteligencia artificial y qué recorrido tiene. Entonces, si hay que ponerle un inicio, es 1950, ¿vale? Que es cuando se acuña el término.
pero ese sería como el inicio oficial, como que a partir de ahí los académicos empiezan a hablar del concepto este de inteligencia artificial. Sin embargo, pues como os podéis imaginar, la idea de construir un robot o de construir un autómata, pues va muchísimo más atrás, ¿no? Y podríamos ahí remitirnos, pues bueno, a lo que queramos, a los griegos, a los romanos, a los egipcios. O sea, tener una máquina que automatice tareas tipo humana no es una idea nueva en absoluto, ¿no? Como podéis imaginaros. Lo que sí es nuevo es utilizar un computador, ¿no? Utilizar un ordenador. Simple y llanamente porque no teníamos ordenadores hasta los años 50 o 60, ¿no? Entonces podríamos pensar en ello, pero no lo teníamos, no teníamos calculadoras automáticas. Entonces quizás os suene Turing, Alan Turing, ¿no? que es como, pues se le considera como uno de los padres de la computación, de la informática. Y él ya también pues planteó una forma de lidiar con el problema de la inteligencia, ¿no? En esa época, igual que hoy en día, nadie estaba de acuerdo en qué era la inteligencia. Entonces Turing dijo, mira, propongo otra cosa. Y es un artículo famoso del año 1950 también, de Alan Turing, en el que dice, mira, yo lo que propongo es un juego, una especie de prueba, que es la siguiente. Mira, lo voy a poner aquí en una pizarra para esquematizarlo, ¿no? Entonces, lo que Turing decía es, mira, yo voy a tener dos habitaciones, ¿no? Imaginaos, la habitación de la izquierda y la habitación de la derecha. Dos habitaciones que están cerradas, ¿no? Y dentro de esas habitaciones, en una de ellas voy a poner a una persona, ¿no? A un humano, ¿no? Entonces, imaginaos, aquí hay un humano en esta habitación y en la otra habitación voy a poner a un ordenador, a una máquina, ¿vale? Pongo aquí, por si os un recuadro, ¿vale? Veis que no dibujo muy bien. Y lo interesante es, estas dos habitaciones están separadas, están cerradas y no hay un acceso directo a ellas, ¿vale? Y lo que hay es que fuera hay lo que se llama un evaluador o un juez, hay otro humano y este humano no sabe, sabe que hay dos habitaciones, sabe que en una hay una máquina y que en otra hay un humano, pero no sabe cuál es cuál. Es decir, a él le dicen, mira, está la habitación A y está la habitación B. Y tú vas a poder comunicarte con la entidad que hay dentro de las dos habitaciones mediante mediante texto. Te vas a poder pasar notitas, ¿vale? Entonces voy a poder mandar mensajes a la habitación A, a la habitación B. De forma que esta persona va a poder tener una conversación. Pues aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues yo soy Manolo. ¿Y qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre? No sé qué. Tal. Y aquí otra conversación. Entonces tengo la conversación A y la conversación B. Esto es la propuesta de Turing. ¿Qué dice Turing? Dice, mira, si esta persona que está aquí, que es el que le llamo, vamos a llamarle el juez, ¿vale? J de juez, que es el que juzga. Si esta persona, que es el juez, yo le doy tiempo ilimitado y le dejo que vaya chateando, ¿no? Esto es como un chat, como si fuera WhatsApp o como si fuera algo así, el Messenger de Facebook, es texto. Entonces, claro, si el juez empieza a hablar con A, empieza a hablar con B y pasado un tiempo es incapaz de distinguir en qué habitación está la máquina y en qué habitación está el humano, en ese caso, entonces lo que diríamos es que esta máquina ha pasado el test de Turing. Es decir, que la máquina es tan inteligente, al menos muestra un comportamiento verbal en conversación equivalente al de un humano. Tan equivalente que es indistinguible. ¿Veis? Entonces a esto se le llama el criterio de indistinguibilidad. Entonces hablaríamos, según Turing y según esta propuesta de hace ya 70 años, una máquina inteligente es aquella que no es distinguible de un humano. En este caso, claro, es una indistinguibilidad limitada porque no permito, o sea, los dos sujetos que yo estoy poniendo a prueba
están encerrados en una habitación, entonces no permito que el juez los vea. Entonces no puede ver si tiene cuerpo, piel, huesos, ¿no? Simplemente obtiene texto. Hoy en día, como hablábamos al inicio, pues tenemos estos asistentes de voz en los cuales la idea, ¿no? Y la pregunta, la reflexión que nos tenemos que hacer todos es, ¿pasan el test de Turing? ¿Pasan la prueba de Turing? Son estas, yo qué sé, en mi móvil, en mi dispositivo móvil, pues tengo el asistente de Google y yo le puedo preguntar qué tiempo hace, cómo está el tráfico para llegar al trabajo, este tipo de cosas. Pero es indistinguible de un humano. O sea, lo hace tan bien o incluso mejor que un humano el hecho de mantener una conversación conmigo. O yo noto o automáticamente cuando hablo con una máquina noto que es una máquina y me doy cuenta y lo sé que es una máquina, ¿no? Pues esto sería un poco el debate. También os lanzo otra pregunta, si queréis, para debatir en el apartado de preguntas. Es la siguiente. ¿Todos los humanos son capaces de pasar el test de Turing? Es decir, ¿hay humanos que no pasan el test de Turing? Que el juez teniendo una conversación, el juez diría, uy, pues ya sé, la máquina es esta, la que está en la habitación A, cuando en realidad hay un humano, ¿veis? ¿Por qué pregunto esto? Porque es importante también, porque estamos poniendo como en tela de juicio la inteligencia de las máquinas, pero claro, si somos justos con esta prueba, también estamos comprobando la inteligencia del humano, ¿no? Y se podría dar perfectamente ese caso, ¿no? Bajo mi juicio, ¿no? Yo no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Que he llamado a un centro de atención al cliente de una empresa, ¿no? Por ejemplo, de un operador telefónico, te atiende una persona que tú sabes que es humana, pero que no pasa el test de Turing, que no es capaz de tener una conversación suficientemente inteligente como para que yo diga, pero tú eres una máquina o eres una persona, ¿no?